Bien, en esta mañana continuamos con el Sermón del Monte. Nos queda ya nada y menos, como dicen los andaluces, nada y menos, para terminar. Y es un texto al que yo le pido al Señor que me ayude mucho porque, bueno, a veces cuando tenemos que predicar un texto aleatorio, pues escogemos los textos y podemos decir, bueno, este sí, este no. Pero cuando se trata de compartir la palabra de forma sistemática, cuando te llega algo difícil de digerir, dices, es que esto también hay que predicarlo. Y entonces, bueno, pues vamos a ir buscando y después hacemos una oración. En Mateo 7, hoy los textos que vamos a utilizar es el capítulo 7 de Mateo, que es el último del sermón, desde el 15, versículos 15 al 20. En cada Biblia viene un título arriba, por sus frutos los conoceréis, falsos profetas, falsos ministros, y es un tema, pues creo que bastante peliagudo, y por eso voy a pedir al Señor ayuda en esta mañana. Señor Jesús, Dios y Padre, queremos darte gracias porque podemos venir delante de tu presencia, te hemos alabado, te hemos cantado, Señor, y hemos podido participar de este pan y de este vino, Señor, y ahora queremos juntos, Señor, escudriñar tu palabra y queremos entender lo que tú quieras decirnos a través de ella, y lo más importante no solamente es escuchar, sino también poner por práctica, Señor, todo aquello que dice tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, en esta mañana a poder compartir con conocimiento, Señor, con tu sabiduría que viene de lo alto, Señor, y quita, Señor, todo lo que se pueda mezclar al salir de mi boca humano, Señor, y que seas tú y que no sea yo, Padre. Que sea tu palabra misma la que nos exhorte en esta mañana, la que nos ayude, nos anime y nos traiga paz a nuestro corazón. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues dice así la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hasta ahí los versículos que en esta mañana vamos a estar compartiendo y mezclando con otros versículos que van a aclararnos el tema. En esta ocasión Jesús, después de decir lo que escuchamos la semana pasada, entrar por el camino angosto, porque ancho es el camino de la perdición, fue el anterior, el de la semana pasada, sabiendo que hay dos caminos, no tres. Quizá otras religiones han inventado 3, 4, 5 caminos para llegar al cielo, y bueno, y ahora pues está en la modernidad, todo vale, todo sirve, pues como todo vale y todo sirve, todo el mundo se salva. Pero bueno, no podemos dejar de compartir lo que la palabra dice. Ya nos gustaría a nosotros poder deleitar los oídos, pero la palabra del Señor no es para deleitar, es para traer su verdad. Y compartir del arrepentimiento a veces no se hace, porque queremos dar como una predicación muy bonita y que después todo el mundo nos felicite al salir la puerta, pero Jesús precisamente no se llevó elogios, precisamente lo que se llevó fue más palos que elogios, pero es porque su palabra es dura y ataca nuestra humanidad. Si a veces no salimos ofendidos de la Iglesia, es malo. Tenemos que salir ofendidos porque nuestra humanidad se tiene que ofender, porque es necesario que Él crezca y que nuestro yo mengüe. Es necesario que nuestro yo sea golpeado. Y es como el Señor da el crecimiento. No puede ser de otra forma. Cuando a un niño le estamos educando, a veces quebrantamos su voluntad, porque a un niño no puede darle una cuchilla de afilar con 3 meses porque se va a cortar. Y en Cristo, una vez que vinimos a Cristo, empezamos a caminar, a dar nuestros primeros pasos, nos caíamos, tropezábamos, y nuestros padres nos fueron enseñando, nos fueron educando. Pues de la misma forma, dentro del cuerpo de Cristo necesitamos educación espiritual, y necesitamos que su palabra nos vaya instruyendo, nos vaya dando el crecimiento. Y en su palabra hay de todo, y hay cosas que nos van a gustar más, cosas que nos van a gustar menos, pero desde aquí os aseguro, no creo que nadie tenga el valor de intentar dañar, por el contrario, decir lo que Jesús dijo. Que no siempre fue agradable a nuestra carne, por supuesto que no, pero hay un galardón, que un día estaremos con Él en el reino de los cielos cuando salgamos de esta humanidad y de este
planeta. Así que posteriormente al esfuerzo que el Señor reclamaba en las palabras que dijo, entrad por la puerta estrecha, porque el camino angosto es el que lleva a la salvación, pero el camino ancho lleva a la perdición, pues ahora lo que está haciendo, advirtiéndole a sus discípulos que tengan gran cuidado con los falsos profetas. Y esto es difícil de discernir, porque ahora ¿quién es el falso? ¿Quién es el verdadero? ¿Dónde está? ¿Es verdad? Nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pero el Señor nos va a sacar, porque su palabra lo va a dejar todo claro. Los cuales los pueden engañar y desviarlos del verdadero camino que conduce a la salvación. Lógicamente, cuando venimos al Señor, Él nos regenera y cambia nuestra naturaleza. Por su Espíritu Santo hay una regeneración. Y regeneración quiere decir volver a hacer algo nuevo. Regenerar, gente, genética y de volver a hacer. Todas las cosas las ha hecho nuevo, nuestra forma de pensar, nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, todo es nuevo, todo es nuevo. Una cosmovisión, una forma de ver la vida distinta, una manera distinta, como cantan las demás, de hablar, de pensar, de andar, de caminar, de ver la vida. Si no se produce este cambio, es que no ha habido un nuevo nacimiento. Eso está claro. Así que este tema de los falsos profetas no era ajeno a los judíos, y cuando escuchaban a Jesús decir cuidado de la levadura, de los fariseos, cuidado, habla de zorros en el desierto, lobos rapaces, y bueno, y Jesús cuando se dirigía a ellos, pues sepulcros blanqueados, ¿verdad? Eso no lo vamos a hacer aquí, decir sepulcro blanqueado, vamos a estar echando a la gente. ¿Por qué no se trata de eso? Se trata de que sea la misma palabra la que nos confronte a todos y a mí el primero en esta mañana. El pueblo judío conocía perfectamente lo que era un falso profeta. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que causaron daño y llevaron al pueblo a la apostasía. En el libro de los Jueces, si lo leéis, termina Josué, empieza Jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Había una traducción, pero creo que la quitaron, y a cada uno hacía lo que le daba la gana. Como terminemos todos en nuestra vida cristiana haciendo cada uno lo que nos dé la gana, aquí hay una anarquía. Y el gobierno de la Iglesia no es ni democrático, ni teocrático, ni oligárquico. El gobierno de la Iglesia es una teocracia, que quiere decir gobierno de Dios. No una homocracia, gobierno del hombre, gobierno de Dios. La Iglesia es de Cristo y Él es la cabeza. Y Él es el que nos gobierna. No es el hombre el que puede dominar o el que domina nuestras vidas. Eso yo lo tengo clarísimo desde hace ya muchísimo tiempo. Pues los falsos profetas hicieron al pueblo desviarse hacia la idolatría e incluso estuvieron cautivos en Babilonia. Daniel fue hecho cautivo en Babilonia, Esther, juntamente con Mardoqueo, cautivos en Babilonia. Muchos fueron cautivos en Babilonia. Lo que pasa es que el Señor todo lo que aparentemente es negativo lo torna positivo. Porque aquella muchacha que trabajaba para la mujer del general Naamán, si no llega a ser por ella, por una cautiva, Naamán no es sano de la lepra. Esther 4:14, que es el texto más maravilloso de ese libro, donde no se menciona a Dios. Cuando le dice Mardoqueo, Esther, para eso llegaste aquí, Dios permitió que nos cogieran de allí y traernos aquí, desde Jerusalén hasta Babilonia, para que tú ahora delante del rey salgas en defensa del pueblo, de mi pueblo. Y gracias a Esther, sabéis que no, el edicto que pesaba contra ellos se quitó. Bien, los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo ahora poquito a poco algunos textos, como por ejemplo Deuteronomio 13, versículos del 1 al 3. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 3. Simplemente voy a decir un par de versículos o tres del Antiguo Testamento donde la palabra nos habla de los falsos profetas y sus características, y después pasaremos al Nuevo Testamento y lo vamos a entender. Pues lo mismo que Jesús advirtió en el Nuevo, en Mateo que hemos leído, en el Antiguo Testamento los profetas pues anunciaban eso, de que no escucharan a los falsos profetas, porque lógicamente los iban a desviar de la verdad, del camino. Hoy es tan difícil, después de 2000 años se han diluido tantas doctrinas, se han diluido tantas cosas que para separar lo que es real de lo que no es real cuesta. Por eso, en esta mañana no se trata de atacar al falso profeta, sino que nosotros nos guardemos de la falsedad y de la doctrina, que busquemos lo verdadero. ¿Cómo? Lógicamente, en oración y escudriñando las Escrituras, no dejándonos engañar por nada ni por nadie, porque lógicamente dice la Biblia que tienen apariencia de piedad. Y si además de tener apariencia de verdad son familiares o amigos,
mucho más difícil, porque habéis hecho eso con el hermano, ¿qué le ha pasado al hermano? Y ya empieza la iglesia a moverse, a hacer llamadas, ya empieza la iglesia a moverse. Escudriña las Escrituras. ¿Es que no distinguimos a estas alturas, después de llevar tantos años convertidos, a discernir la verdadera de la falsa doctrina? Bueno, pues si no, pues podemos empezar a estudiar las Escrituras. A veces se diluye por la emoción, el sentimiento, el cariño, el afecto, el apego. Y lógicamente no es fácil. Pero vamos a ver lo que dice el Señor, porque ya está saliendo algo de domingo. Para, domingo, deja que sea el Señor. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso dice Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 3. Exactamente igual que hoy en el Antiguo Testamento se levantaban falsos profetas y los profetas eso lo denunciaban. El sueño sí está establecido en la Biblia como algo de Dios. De hecho, José interpretaba los sueños, le interpretó el sueño Faraón, salió de prisión, todos sabemos, y después Dios lo utilizó para traer al pueblo hacia Egipto. Posteriormente cayó esclavo y envió a Moisés para sacarlo. Dios siempre nos protege, Dios siempre nos está protegiendo si estudiamos la línea histórica de todo el Antiguo Testamento. Y entonces que ponían por encima de la palabra las sensaciones, las emociones. He tenido un sueño, hermano, he sentido del Señor, Dios me ha dicho esta palabra para ti, creo que esto, y entonces empezamos con el sentido, y entonces aparcamos la palabra y empezamos con las sensaciones. Dice, soñadores de sueños. No es que la palabra esté tirando por tierra un sueño que no sea del Señor. Claro que sí, vuestros sueños, los jóvenes profetizarán, los ancianos soñarán sueños, eso lo dice Joel, lo sabemos. Pero estamos hablando de otra cosa, que tengamos discernimiento, sobre todo cuando vemos que no hay fruto, que no hay un fruto. Porque alguien dice, bueno, pero es que un lobo se puede hacer pasar por oveja, claro, pero su naturaleza no ha cambiado, sigue siendo lobo. Hasta que el Señor no cambia, no regenera nuestra naturaleza, pues no somos hijos del Altísimo. Y lógicamente, quiero que sepáis que se cuelan dentro del pueblo de Dios y lo que al pueblo de Dios le cuesta es discernir. Hombre, si se colaran diciendo, hola, soy un lobo, vengo disfrazado, pues el primer día no daríamos cuenta. Pero no, porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Ahora, lógicamente, no nos vayamos a los extremos y veamos en cada hermano un posible lobo, porque tu hermano es tu hermano, en la fe. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el Señor debe darnos sabiduría para discernir y para saber cuál es su doctrina, su mensaje. Las formas es una cosa, pero la verdad es otra. Dios les había dado dos formas de identificar a los falsos profetas. Una, el no cumplimiento de lo que ellos profetizaban. Yo vengo de un ámbito donde he escuchado muchas profecías y alguien le profetizó a alguien, así te dice el Señor, cantarás como los ángeles y formarás parte del coro. Y no daba un mi ni un sol en su sitio, nunca llegó a cantar, nunca llegó a formar, por lo pronto, al no cumplirse la profecía, era una profecía pues que no venía del Señor, ¿está claro? Además, de hecho, la palabra nos da autoridad, examinad aún las profecías, porque los espíritus engañadores se pueden colar. Si alguien en su vida pasada ha tenido, no sé, ha vivido un mundo de brujería, porque hay gente que ha vivido ese mundo, o ha tenido cierto mundo, y viene al Señor, puede pasar desapercibido, pero cuando sale la palabra de Dios, viene mezclada con otra agua de su vida pasada y sin darse cuenta, quizá no ha habido una liberación total y la persona todavía no es creyente, sino simpatizante con el cristianismo. Que el Señor nos ayude a discernir. Pues cuando no se cumple lo que ellos profetizan, o que hablan en nombre de otros dioses, pues lógicamente vamos a entender que eso no viene del Señor. Para estos falsos profetas en el Antiguo Testamento era la muerte. Seguimos en Deuteronomio, avanzamos unos capítulos y llegamos al capítulo 18, versículos 20 y 22. Y dice así, Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá.
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Poner ejemplos, podría estar toda la mañana poniendo ejemplos y no predicaría. Pero en Benajever, pueblo de Valencia, estábamos en una reunión y una chica estaba orando por un chico y le estaba profetizando. Te va a ir mal, tu vida va a terminar mal. Y yo decía, pero te quieres callar, ¿pero qué estás diciendo? Debes de orar para bendecir. Esa profecía, eso no viene del Señor. ¿Qué estás hablando? Y hay que tener mucho discernimiento. No estoy diciendo que yo lo tenga, sino que el pueblo del Señor debe de anhelar discernimiento para distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto. Porque pueden pasar años y años y años y no haber ocurrido nada en nuestra vida, no haber habido un crecimiento espiritual, haber dejado cosas del pasado. Y siempre que caemos en esa religiosidad constante y envejecemos y morimos, sin que haya una santidad. Y cuando hablo de santidad, no hablo de aureola, estoy hablando de mantenernos puros y limpios delante del Señor a la luz de las Escrituras. Caeremos 7, 70 veces, pero el Señor dice que siempre va a levantar al justo. Y el justo es el que Dios ha justificado por su sangre, a los nacidos de nuevo. Por lo tanto, desde los tiempos ya del profeta Elías, y creo que hice alusión la semana pasada, ya habían falsos profetas. El rey Acab reunió a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Vimos ya el desenlace final, cómo el Señor Dios mostró que Él era el verdadero y que estaba por encima de estos falsos profetas. No hace falta buscar esto, es un trozo de lo que leí la semana pasada. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió también a los profetas en el monte Carmelo. Y allí fue donde se libró una batalla, una guerra entre el bien y el mal. Lógicamente prevaleció el bien y una vez más el Señor dejó su nombre bien en alto diciendo: yo soy el Señor, yo soy el único Señor. No hay más dioses fuera de mí, soy el único Señor. Y lo hizo Él, a través de su siervo Elías, pero lo hizo el Señor. También en el libro de Jeremías, por ejemplo, capítulo 23, 13 y 14, no voy a leer ya más versículos del Antiguo Testamento, Jeremías 23, capítulo 13 y 14, vamos a ver cómo los profetas condujeron a Israel y a Judá a la apostasía, a apostatar. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron error a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra, dice el profeta Jeremías. Bueno, y hay muchísimos y muchísimos textos, pero no podemos estar toda la mañana haciendo alusión a que el Señor, lógicamente, decía que había que tener cuidado con los falsos profetas. Hay aquí textos que tengo larguísimos que no nos va a dar tiempo. Bien, pues conociendo este mal que los profetas causaron a Israel en los tiempos antiguos, ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo advierte a sus discípulos diciendo: guardaos, que es lo que hemos leído en Mateo, guardaos de los falsos profetas. Una vez más hago alusión solamente una palabrica en esta mañana al griego porque creo que es importante. Guardaos de los falsos profetas. El verbo guardar, literalmente, esto es muy bonito, mira, podéis hacerlo en Google mismo. Tradúceme guardar en el griego, no hace falta saber, y ya Google te lo dice todo. El verbo guardar, que es prosejo, quiere decir literalmente estar alerta con todos nuestros sentidos con el fin de cuidarnos de cualquier peligro. O sea, pon los 5 sentidos. Gusto, vista, tacto, olfato. Pon todos tus sentidos para poder discernir. No te dejes guiar por la emoción. ¡Ay, qué buena persona! Y habla del Señor. Y mira qué bien canta. ¡Ay, cómo predica! Y nos dejamos guiar por las emociones. Pon tus 5 sentidos, dice la palabra, y guárdate. Y vamos a guardarnos.
Lógicamente, no dice guárdate de los errores de los demás porque todos fallamos, o de los pecados, porque todos vamos a fallar y tenemos que perdonarnos y estimularnos. Y el Señor, en este caso, en el Antiguo Testamento, quizá se mete con las personas y dice, bueno, debe de morir el tal profeta. ¿Qué ocurrió que no lo dije la semana pasada en el Monte Carmelo? A veces por cortar yo la palabra del Señor porque tengo temor y tengo que dejar que la palabra fluya. ¿Qué pasó al final con los profetas que fueron degollados? Y alguien me dijo, qué malo es el Señor, los mató. Se fueron exterminados los profetas, fue en la fuente del Tijón o Cisón, no recuerdo. En el viaje a Israel creo que lo vimos. Aquí fueron degollados los profetas de Baal y de Asera. Pero vamos al Nuevo Testamento. No es que es más interesante, sino que es la dispensación que quizá nos toca. El Señor, ¿qué es lo que nos pide a todos y cada uno de nosotros en esta porción de la Escritura? Muy sencillo, que pongamos nuestros 5 sentidos, no contra nadie, sino contra lo que puede portar esa persona. Y lógicamente nunca rechazar, sino reconducir al camino correcto. Mira, en los centros de rehabilitación, porque no sé, Jesús no ha venido hoy, o sí, no está por aquí Jesús, Riquelme. Vale. Cuando llegan personas, se cuelan, personas que pues, meten droga dentro de los centros y todo no vale. Porque ese chico, en cuanto empieza, por eso se le hacen registros. Esto es la terapia, esto no tiene que ver nada con el Evangelio. Y si todo vale y lo dejamos, ese chico después se droga a todo el mundo dentro de la comunidad y todo el trabajo hecho por este hermano durante años se cae por culpa de haber dejado, porque un poco de levadura leuda toda la masa y al pecado no. El pecado hay que cortarlo, no el pecador, el pecado. Por eso no se trata de una guerra contra nadie, se trata de una guerra contra el mal, de una guerra contra el pecado. A veces luchamos con nuestros propios hijos porque no caminan bien, porque pensamos o creemos que están haciendo el mal, el pecado, y lo que tenemos que luchar, y yo lo digo el primero, sí, con ellos vamos a seguir luchando si están en casa, pero hay que seguir haciendo la lucha de rodillas. La lucha de rodillas tiene poder. Y en el nombre de Jesús, y estar orando, y estar protegiéndolos, y estar diciendo, Señor, y reprendo cualquier cosa que venga contra mi hijo, contra mi hija, contra mi familia, en el nombre de Jesús, y bueno, quizás me está saliendo la vena, pero quiero decir que sí, que hay que luchar con ahínco. Aquí está diciendo, guardado, pon los 5 sentidos, no nos adormilemos, todo vale, todo sirve, no pasa nada. Bien, sigo hablando. Porque se van a presentar como servidores de Dios. Lógicamente no se te va a presentar como un no servidor de Dios. Mira, cuando alguien viene nuevo, Dios nos tiene que dar discernimiento, porque alguien cuando viene ya enseñando su currículum, yo prediqué, hice, entonces a todas las personas debéis de tenernos en cuarentena. Cuando yo vine me tuvisteis en cuarentena y no os disteis cuenta. Yo estuve en cuarentena 3 meses ahí. Y a veces vienen personas y como tenemos necesidad, ¡pum!, a predicar el martes y el miércoles ya que... quieto parado. Que Dios nos dé discernimiento para saber lo que realmente tenemos que hacer. Porque después vienen las madre mías cuando ocurre lo que ocurre. Y encima, si no hay discernimiento, entonces no sabemos quién tiene la razón. Si el grupo A o el grupo B. Y ahí vienen las divisiones de iglesia. Por eso debemos de estar ojo a visor. Por ello Jesús los compara como lobos vestidos de ovejas. Vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son, del verbo ser, son lobos rapaces. Alguien me puso una ilustración que me gustó mucho. Dice, es que esta persona, mira, pero fíjate los frutos que tiene. Digo, claro. Digo, mira, al perro le gusta el hueso. Y al gato le gusta la sardina. Y aunque el perro se vista de gato, le sigue gustando el hueso. Porque no ha cambiado de naturaleza, simplemente se ha puesto un disfraz. Pero aunque te pongas el disfraz, tus instintos van a continuar. Por eso el Señor remata estos textos diciendo, ¿cómo lo vamos a reconocer? Por su fruto se reconoce el árbol. Entonces, si un perro se disfraza de gato y vemos a un gato comiendo hueso, esto me falla, porque al gato le gusta la sardina. Qué raro, descreyente, lo he visto en tal sitio, en tal lugar, haciendo algo que... claro, pero no se trata de ir detrás de las personas, estoy diciendo, se trata de orar y tener discernimiento, primeramente para que tu vida y la vida de la iglesia y de la congregación no sea dañada. No es un problema personal contra nadie, es un problema contra el espíritu de error, contra el espíritu de herejía, no contra ninguna persona. No se trata de eso. Al ser humano hay que amarlo. Si dice la palabra del Señor que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a una persona que quizá haya caído pues en un espíritu de error? Que se puede caer, pues tenemos que reconvenirle. A través de este símil, de esta comparación que el Señor ha hecho,
pues nos ilustra, lo ilustra muy bien. ¿Por qué los falsos profetas son peligrosos? Y dice el porqué, ¿vale? Dice el porqué. Ellos, primero, están disfrazados en medio del pueblo de Dios, haciéndose pasar como emisarios, enviados por Dios. Segundo, pretenden introducir sus falsas enseñanzas arrastrando al infierno a todos los que les siguen. Pero, lógicamente, eso está entremezclado con parte de verdad. Y por eso nos lo tragamos y lo digerimos, pero después decimos, oye, esto, ¿nunca te ha pasado que compartiendo esto me ha parecido raro? Nunca, yo pienso que sí, que alguna vez ese espíritu está despierto en tu vida de discernir, decir, esto no me cuadra. Pero bueno, es que a veces... Bien, en el Nuevo Testamento se advierte acerca de este tipo de personas. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, vamos a buscar. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5, dice lo siguiente, el Señor, en la palabra. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No se corresponde lo que sale por aquí a lo que realmente uno es. Es como el que habla de generosidad y después le pide €1 y dice, no quiero. Si eres generoso desde aquí y ahí abajo. Por eso dice el Señor, por su fruto se conoce el árbol. Apariencia, pero la niegan. ¿De qué forma? Pues por las obras la niegan. Y después tenemos en 2 de Corintios, en el capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15, otra advertencia del apóstol Pablo. Ya digo que hay infinidad de versículos, pero por el tiempo creo que he cogido los que creo que son más importantes. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, ahí ese texto lo he hecho alusión al principio y creo que está claro. Si el mismo enemigo se disfraza como ángel de luz, pues cuanto más los seres humanos y siempre cuando no se ha nacido de nuevo, porque uno puede adquirir las formas, el lenguaje. Hay personas que a lo mejor han pasado por 8 o 10 congregaciones y el lenguaje cristiano lo conocen y cualquier persona, hola hermano, ¿cómo estás? Bendiciones, Dios te bendiga, el Señor nos fortalece. El lenguaje pues, lo conocemos, el lenguaje podemos imitarlo y cuando escuchamos a una persona que habla mucho, este está preparado, este ya puede. Lógicamente, yo pienso que un tiempo de, ¿cómo se llama esto?, de cuarentena no estaría nada mal y que el Señor pruebe los espíritus porque lo que queremos es el crecimiento de la Iglesia. Queremos que, lógicamente, por una boca fluya agua dulce, no mezcla de agua dulce y agua. Y yo me puedo equivocar y puedo decir algo que es errado. E incluso doy libertad para que alguien venga y me diga, oye, esto que has dicho no me... Y entonces, a la luz de la Escritura, juntamente con los ancianos, lo cotejamos en luz. Ahí es donde se ven las intenciones. Pero si alguien es corregido y sale corriendo, peligro. Peligro. Tenemos que, a la luz, es como si mi madre cuando me corregía yo me iba de la casa. Me corregía, la mujer se equivocaba a veces, pues sí, pero a veces no. Y yo no me podía salir corriendo. Como me ha dicho la verdad, si supiera que yo tengo la verdad absoluta, pobrecitos, no saben que están en el error. Yo he descubierto, cuando llegó un movimiento muy extraño en España que se llamó G12, un grupo de 12, mucha gente fue atrapada por este movimiento, y entre ellos mi hermana. ¿Cómo lo detecté? Porque venía a casa a pedirme libros cristianos. Y un día me dijo, Domingo, ya no quiero más libros cristianos, ya ahora solamente puedo leer libros de César Castellano, porque he descubierto una nueva fe. Y se me encendieron todas las alas. Me dije, Mari, por favor, no. Y estoy hablando de mi propia familia. Mari, por favor, no. Este movimiento, lógicamente, ha desaparecido. Hay psicólogos que han ganado mucho dinero y psiquiatras porque personas han salido trastornadas de estas falsas doctrinas y están en tratamiento psicológico y en tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Los judíos fueron deportados a Babilonia, pero estas personas tienen que ir al psiquiatra. Es lo mismo, por el daño, por la mezcla de la verdad de Dios con la falsedad del mismo Satanás, que acabamos de leerlo en su palabra. Bueno, bien, pues muchas de las cartas del Nuevo Testamento presentan precisamente una defensa contra la falsa doctrina. Dice así Gálatas 1, 6, 8. Gálatas 1, 6 al 8. Lo que pasa es que es muy difícil debatir y cuando yo quería preparar, os aseguro que ayer estuve tentado a saltarme estos versículos, dar los últimos y aquí a lo mejor no se hubiera enterado nadie, pero digo, no, Señor,
Es que si está en tu palabra creo que hay que leerlo, ¿no? Quizá no tengo todo el conocimiento para escudriñarlo al máximo, pero lo he intentado. Dice así: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente, lo que dijo mi hermana. He encontrado un evangelio nuevo. Digo, después de 30 y tantos años ¿has encontrado un evangelio nuevo? Pues si el evangelio no es más que hay uno. Una buena noticia, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, no hay más. Bien, pues dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, porque no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, yo mismo, no fíen ni de mí, mas si aún nosotros, esto está diciendo Pablo, mas si hay algunos que os perturban, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir que se considera perjudicial para el buen funcionamiento del cuerpo. Anatema. O sea, nosotros mismos, ni un ángel del cielo que viniera. No hay otro evangelio. Y alguien podría preguntar, ¿y cuál es el evangelio verdadero? ¿Verdad? Bien, pues quizá en otra predicación podemos hablar de cuál es la verdad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia de Éfeso y le dice estar alerta, porque cuando Pablo se marchó entraron dentro de la iglesia, creo que falsos maestros. Eso está en Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 31. Creo que es el mismo sermón donde aquel muchacho Eutico muere. Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 31. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, por nosotros y por el rebaño. No es contra nadie, ¿os dais cuenta? Es para preservar, no para atacar. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es muy valiosa. ¿Saben lo que es el precio de esta iglesia? La sangre de Jesucristo. La sangre de Dios. Ese es el precio de esta congregación en calle José López Martínez. Y no se puede permitir de que sea adulterada la iglesia de Jesucristo. La ganó con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, día y noche, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo vio el peligro y Pablo advirtió del peligro a la iglesia. Pero daros cuenta que nunca hay una connotación personal, que es quizá donde la iglesia se confunde. No hay connotación personal, pero sí hay que preservar la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay muchísimos más textos, muchos. Podríamos estar, aquí los tengo todos, pero con unos cuantos es suficiente. Por tanto, la iglesia del Señor tiene que estar atenta ante la aparición de lo que no es. No voy a hablar más de la palabra falsedad porque suena como, no sé, suena algo peyorativa, aunque se encuentra en la Biblia. Porque enseñar una doctrina diabólica, por ejemplo, enseñar, no sé, es que no se me ocurre, no sé a qué meta la pata, alguna cosa. ¿Todo el mundo irá al cielo? Pues no, pues la Biblia dice que no. No, todo el mundo no va al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice que no. Hay 4 lugares: el cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo. No, ¿por qué? Pues porque no está en la palabra de Dios. Hay cosas que están clarísimas. No pasa nada. Tú practicas el pecado que Dios te perdona. Esto parece, he mezclado una media verdad con una media mentira. No, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y los cristianos nacidos de nuevo no practican el pecado. Pecan ocasionalmente. Y si cae, el Señor le vuelve a levantar. Pero a conciencia constantemente, pues habrá un poco que dudar sobre si realmente ha habido o no un nuevo nacimiento. Pero ahí no está, ni siquiera para eso estamos para juzgar. Que juzgue el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer los últimos versículos. Dice, del mismo texto. No he anotado aquí si es el 16, el 17 y el 20. Está en Mateo 7, entre el 15 y el 20. No es los últimos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Sabes lo que es un abrojo? Una planta bastante alta que tiene
como una bola redondida así llena de espinos, con unas flores amarillas, y lo que hace es entorpecer la siembra. Y está diciendo que no se recogen uvas de los espinos, se coge de otro lugar, o higos de los abrojos, un higo es de una higuera. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una cosa son los frutos por naturaleza y otra cosa son las caídas ocasionales. Vamos a separar. Si estamos en Cristo, pues las obras de Cristo haremos. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, pues se va a manifestar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero si no ha habido un nuevo nacimiento, si en lugar de ser peral somos manzano, pues damos manzana. Y a la larga, por mucho que tú intentes disimular a la larga, intentarás tapar la primera, pero al final, si es un manzano y yo siempre pensé que era un peral, bueno, pues eso es, digamos, como el argumento que el Señor utiliza para reconocer. No dice que, y después coger el árbol, sino está diciendo que tengamos cuidado con los falsos maestros. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Más de lo mismo. Así también lo es en la vida espiritual, ya que alguien que ha sido regenerado por la sangre de Cristo, y lo he repetido antes, no puede dar malos frutos. De forma continua, momentáneamente sí nos puede pillar un mal momento, una mala etapa, podemos responder mal, podemos utilizar astucia, podemos mentir, sí. No somos santos, claro que se puede, pero no se debe. Pero no es practicarlo como una norma, porque como va en la naturaleza, porque ¿de qué habla el padre de mentira? De mentira, ¿por qué? Porque de suyo habla, porque es su naturaleza, pero la naturaleza del cristiano no es así. Por lo tanto, tiene que haber un fruto completamente diferente. Por lo tanto, termina aquí diciendo: un falso profeta o maestro se puede reconocer a través de sus obras. Ya lo hemos dicho bastantes veces. Podemos contar este sí otro texto, creo que es el penúltimo, ya quizá el último. Características específicas de los falsos profetas o de personas que quizá tienen apariencia de ser creyentes y no lo son, y hay un listado bastante bueno. Es una forma de reconocimiento. Está bien, es un diagnóstico que hace Pablo cuando le escribe a Timoteo, en la segunda, a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. No da una característica, lobo rapaz, no, da como 10, un montón de características. Como tú cuando vas al médico te dice, a ver, ¿qué le ocurre a usted? Y cuando dicen los síntomas, el doctor hace un diagnóstico. Por tus síntomas los conoceréis, la enfermedad que tiene, y después viene un diagnóstico. El diagnóstico del Señor siempre el mismo. El que aparenta, pues se le predique el verdadero evangelio, aunque el evangelio chincha, de verdad, porque va contra la carne. Ya decimos, oye hermano, tú predicas suave, no sea que la gente se vaya. Bueno, pues el evangelio es como es. El evangelio es como es. Y quien ama al Señor tendrá que aceptar que tiene que morir a su yo y tiene que vivir Cristo en él o en ella. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días en los que estamos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Porque yo, me encontré con mi hijo, yo he abierto domingo 27 iglesias en Valencia. Digo, ole ahí, ¿la gloria para ti o la gloria para el Señor? Vanagloriosos, amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Una persona implacable es una persona que no se puede aplacar. Para que sepamos lo que es implacable. Calumniadores, intemperantes. ¿Qué es un intemperante? Como estoy utilizando la Reina Valera del 60 y hay palabras que no la utilizamos en el castellano, pues intento decir lo que significa. Intemperante es una persona inmoderada, excesiva y desmadrada en su comportamiento. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Una persona impetuosa, ya sabemos, vanidoso, presumido, hinchado. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El verbo evitar es esquivar. Evitar no quiere decir rechazar. Cuidado. Evita el daño que puede hacer con su contenido. Entonces hay que reconvenirle, lógicamente hay que reconvenir aparte. Es que lo hemos vivido. Si a lo mejor, yo no sé, cada congregación ha vivido sus experiencias, pero había que guardar el rebaño del Señor cuando estamos en la calle Submarino del barrio de Peral,
y había ahí un centro donde predicamos el Evangelio a los chicos, y llegó una persona que lo que hacía era llevarse a los chicos y al pecado. Algunas chicas que cogían, pum, pum, una chica que se quedaba nada más que a enamorarlos y llevárselos del Señor. Hay enviados del enemigo. Hay secuaces que se cuelan dentro de la grey del Señor. Y a lo mejor están dando escuela bíblica porque no ha habido discernimiento y están enseñando barbaridades. Hay que el Señor nos ayude en ese tema para preservar el rebaño y la grey del Señor. A estos esquiva, es lo que dice en el original. Bien, pues esta lista de características que he leído en esta mañana, pues nos enseña una forma de reconocerlo. ¿Pero se tienen que dar todos los síntomas o alguno de ellos? Pues no sé. Cuando llegó el COVID nos dijeron, ¿cómo reconocerlo? Dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor muscular, ¿os acordáis? Como tengas 3 de 5, vete corriente a darte la prueba por si tienes el COVID. Pues esto es lo mismo. Si hay varias características, hay que ir haciendo la prueba a ver si quizá lo que se enseña no es lo correcto. Son personas que dicen ser ministros de justicia, pero sus obras son las de un impío y su doctrina está alejada de la verdad de Dios. Por eso es bueno, y repito por enésima y última vez, que es muy importante tener un buen discernimiento. A veces llegan personas nuevas y queremos agradarlas y queremos que todo esté bien. Y eso está muy bien, el amor. Pero cuando haya que confrontarlas con la verdad del Evangelio y tengamos que decir que el pecado hay que dejarlo, el pecado hay que dejarlo. Lo que no podemos es practicar con ella, no pasa nada. Venga, vamos a practicar contigo así, no faltas a la iglesia. ¿Cómo que? ¿Pero qué barbaridad es esa? El Señor no nos ha venido a hinchar iglesia, sino a predicar el arrepentimiento para que la gente se vaya al cielo. Ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Lo demás es un club social evangélico que montamos y digo, somos 60, somos 70, ¿pero eso para qué? ¿Pero 60 o 70 que cuando muramos nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor? ¿O quizá de esos 40 o 50 solamente 15 van a ver el rostro de Dios? Se trata de predicar un evangelio sano, de estar detrás de las almas. Bueno, eso de estar detrás de las almas lo predicaremos porque como es para la próxima charla ya diré, detrás de las almas. A ver cuál es la labor pastoral y cuál es la labor de la iglesia, que quizá eso ahí también estamos confundidos. Alguien en cierta ocasión le dijo a no sé qué predicador que una enseñanza que contenga el 99% de doctrina y un 1% de error es herejía. Y este es el problema de la apostasía. Si yo te di una bebida y le echo solamente un poquito de veneno, ya está adulterado. Un poquito de levadura, un poco, puede leudar, como hemos dicho, toda la masa. Eso el Señor Jesús lo dijo muchísimas veces. ¿Por qué? Porque con el gran carisma suelen tener un carisma, ¿verdad? Un carisma, muchos empiezan las predicaciones contando chistes para que la iglesia se encuentre a gusto, se ría, y después un mensaje suave, ¡ay, qué bien me he sentido! Pero a veces el mensaje del arrepentimiento no cae de la misma forma. Se ha metido con mi religión, mira lo que ha dicho este contra mí. Y entonces, eso ya lo hemos vivido, aquí, allí, allá y acullá, mientras que se predique la verdad del Evangelio. Lógicamente, habrán personas que salten, porque el Espíritu Santo está diciéndole, renuncia a ese pecado, y soltar el pecado cuesta mucho. Así que las mezclas de la verdad con la mentira no es verdad, tiene algo de mentira. ¿En qué consiste, y con esto termino, la apostasía? En alejarse de la fe por seguir doctrinas erradas. Y el problema radica que muchas de estas son presentadas en medio de algunas verdades bíblicas. Yo cojo una verdad, esto en filosofía podría explicarlo, meto una falsa premisa y te lo vendo como verdad, lo compras y ya le he metido el 1% de veneno. Y lo ingerimos y eso trae malestar y a la larga hay problemas. Pero ¿sabes quién siempre queda mal? El que señala dónde está el error, siempre. Como te des cuenta y lo digas, tú eres el malo. Pero muchacho, ¿cómo va esta persona? Pues si lo conocemos de toda la vida. Si esta persona, si es Domingo, el hijo del Sorroche de ahí y lleva predicando 30 y tantos años. Pues sí, fíjate. Os ha engañado durante 13 años que hasta el... ¿Cómo? Bueno, espero que eso no haya sido así. Que el Señor reprenda la falsedad, de verdad. Tergiversando algunos pasajes bíblicos para su propia perdición. Si yo cojo y tuerzo las Escrituras para mi propio beneficio, es mejor dar que recibir, traer todos los diezmos al alfolí y llenarme todo el púlpito de sobres con dinero. Esto también ha habido movimientos de este tipo, donde se ha buscado la propia vanagloria, un jet privado, mansiones. El Señor no quiere pobres, reprenden la pobreza y estimulan la riqueza. Y después están los pastores televisivos, esa ya es la última. Los televisivos que se autonombran a ellos mismos y a predicar a diestra y... Bueno, no a predicar no sé, bueno, es que
no quiero meterme con nada ni con nadie, pero sí decir que se ha metido la falsedad dentro del pueblo de Dios y hemos comprado muchas falsedades por el ánimo. Y aquí abajo tienes la cuenta. ¿Quieres que ore por tu milagro? Mira la cuenta que aparece aquí abajo. Por favor, entonces leen las cartas. Orad por mi familia, por un familiar mío que tiene tal cosa. Bien, pues no le ponen precio al milagro, pero a lo mejor no es lo mismo orar por una pierna que orar por un cáncer, ¿no? Entonces, en esta cuenta lo vas ingresando y así colaboras con. Claro, ¿por qué se entremezcla con la verdad? Porque es cierto que si aquí hemos traído a personas, cuando ha sido el 1 de mayo, Antonio se preocupaba de que esa persona no le faltara de nada. Por supuesto que se le pagaba todo lo que hiciera falta. Y aún un día que vino aquí, no recuerdo, un hermano dice, Domingo, llévalo al aeropuerto de Alicante. Me dijo aquí Antonio. Y me da 20 euros. Y digo, ¿esto para qué? Dice, tú llévatelo y vete por la autopista. ¿Y sabéis por qué me dio 20 euros Antonio? Porque valía 10 euros para allá a la autopista y 10 para acá. 10 y 10, 20. Estaba en todas. Por supuesto que el dinero es importante, pero usado de esta forma. No para tu propio lucro, no para tu propio beneficio, sino para el beneficio del otro. Este es el servicio cristiano. Cuando nadie quiere lucrarse, cuando todo se hace por amor. Hay un gran festival y cuesta la entrada 20 euros, cristiano. Vale, pues eso puede ser una medio verdad con medio mentira. Si es para lucro personal está mal, pero si es para pagarle a los músicos, y aún así tampoco lo veo correcto, porque tendría que salir de las ofrendas de la iglesia a ayudar para que las personas de fuera puedan beneficiarse de la alabanza, de la predicación o de lo que fuera. Se ha hecho mucha mercadería dentro del pueblo de Dios y eso, doy gracias al Señor, de que no es nuestra forma de pensar, para nada. Así que hay mucho más, pero no lo voy a decir porque son todos versículos. Por tanto, termino, conclusión. Como cristianos debemos seguir el consejo de Jesús, en este caso Mateo 7 del 15 al 20, y guardarnos, más que de los falsos profetas, porque parece que guardarnos de las personas, no, guardarnos de lo que no es conforme a su palabra, de lo que no es correcto, ya que la finalidad de esta falsa doctrina siempre es alejarnos del camino angosto. El Señor dice, fijaros cómo va un texto detrás de otro, entrad por el camino angosto, y a posteriori dice, guardaos de, porque quizá estas falsas doctrinas van a decir, pero ¿por qué sufre? ¿Pero qué tipo? Ni que fuera un fraile que te quiere meter en el convento ahora, hay tanta negación, que no es por obra, hermano, que esto es por fe, venga, todo vale, todo sirve. Y ya estamos entremezclando verdad con mentira. Y esa persona no va a andar por el camino angosto, porque seguir a Cristo cuesta. ¿Sabéis lo que cuesta? Cuesta una vida entera. Lógicamente tenemos satisfacciones, Dios nos bendice, bendice nuestra familia, nuestra economía, nuestros hijos, nuestras vidas, nuestra salud. Lo sabemos. Pero a veces cuando tenemos que renunciar a deseos de la carne, ahí tenemos que llorar, Señor, yo no puedo, Señor, sobre todo el perdonar lo que más cuesta, pero en tu nombre, Señor, porque soy creyente y yo no puedo tener nada contra nadie. Y quiero, Señor, que tú me ayudes a amar a mi hermano, a perdonarle, a abrazarle, a quererle, a predicarle, a estimularle. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Nunca queda un buen sabor de boca después de compartir estas cosas, porque es algo que, ¿verdad?, que no apela a la emoción, al entusiasmo, pero sí decir, simplemente, si yo tuviera que resumirlo con mis palabras, que pidamos al Señor cada día que Él nos dé discernimiento, no contra nadie, sino discernimiento para saber lo que está bien, lo que está mal, y proteger nuestras vidas y la vida de los nuestros, contra la falsa doctrina, no contra nadie. Que el Señor bendiga su palabra.